¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes para todos. Los saluda Julián Giraldo desde Instinto Bursátil, ¿vale? O dándoles la bienvenida a una sesión más con Instinto Bursátil para que podamos realizar la apertura del mercado trayendo a coalición los temas más actuales e importantes a nivel de geopolítica y macroeconomía que nosotros podemos combinar con el análisis técnico, ¿sí? Y poder llegar a una conclusión de las posibles oportunidades que tengamos para esta, la última semana del primer mes del año 2026. ¿Listo? ¿Qué decirles, muchachos? Hay muchas cosas por las que podemos conversar. Sin embargo, vamos a empezar con la tarea para no distraernos tanto, ¿sí? O no irnos tanto por las tangentes, porque son muchos temas de los que se podrían conversar y que tendrían influencia en los mercados y en nuestras decisiones. ¿Listo? Pero primero, como ya sabemos, la primera tarea que nosotros debemos ejecutar antes de empezar a ver los gráficos es entender cuáles son los datos macro que se vienen para esta semana. ¿Listo? Entendiendo o teniendo el conocimiento del posible nuevo cierre o de un nuevo posible cierre de gobierno de Estados Unidos para la próxima semana. ¿Vale? Después de que las manifestaciones, ¿vale? En Minneapolis se extendieran, ¿sí? O incluso amenazaran a llegar a otros estados con respecto a la fuerza bruta que se está llevando a cabo por el ICE, ¿sí? Que es el grupo encargado, que es la policía encargada de la inmigración, de los inmigrantes en los Estados Unidos desde que empezó el gobierno, desde que empezó el gobierno de Donald Trump, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demócratas podrían impedir nuevamente, así como los republicanos les estaban impidiendo a los demócratas incrementar el techo de deuda para continuar con el Obamacare, los demócratas en esta ocasión lo podrían impedir para más presupuesto para el ICE. Y eso sería un nuevo cierre de gobierno para los Estados Unidos y nuevamente un retraso en los datos macroeconómicos. Bien, son tiempos muy complicados los que estamos enfrentando en estos momentos. Pero bueno, vámonos a lo nuestro. Para el día lunes, el primer dato de peso que vamos a tener, no se nos puede olvidar que es un dato preliminar del cuarto trimestre del año 2025 de los Estados Unidos, en el que se espera un 5,4%, un crecimiento bastante alto y agresivo por parte de los Estados Unidos, sin olvidarnos tampoco, muchachos, em, esta, ah, esta distracción, si se puede decir de esa forma, ¿vale? Que tiene el GDP, que tiene el PIB de los Estados Unidos con respecto a la entrada de los aranceles. Puede que Estados Unidos por detrás a nivel de manufactura, a nivel de servicios, sí que lo vemos con los PMIs, esté creciendo o esté lateral, sí, esté estancado, tal cual por ejemplo le sucede a Japón. Pero el Producto Interior Bruto crece gracias primero al endeudamiento, sí, primero a esa máquina de dinero que no frena. Bien, y segundo, a la entrada de los aranceles, dinero de otros países que está subsidiando el déficit de los Estados Unidos. ¿Listo? Bueno, venimos de un 5,4, un 5,3 en el último dato, sube la expectativa al 5,4% y todavía se mantiene en el 5,4%. ¿Vale? Bueno, todos estos son datos preliminares según lo que vemos aquí. Bien, pero lo que nos importa es que Estados Unidos o que el dato de mañana sí cumpla con la expectativa. ¿Listo? ¿Es una noticia de mediano impacto o es un dato de mediano impacto? Por lo tanto, no considero que tenga una influencia fuerte en el dólar americano. ¿Listo? Después, para el día martes, tenemos lo que es la inflación en Japón. Se espera una reducción. Sin embargo, las actas del Banco de Japón ya fueron claras y van a defender al yen. Ya vamos a hablar de los yenes también. Esto es lo que podría valorizar o podría seguir valorizando los yenes frente a sus paridades. ¿De acuerdo? Bien, otro dato que tenemos también que tener en cuenta para el portafolio que nosotros tenemos es el IPC de Australia. No tenemos todavía forecast, prácticamente no tenemos forecast de los datos siguientes al día lunes, entonces vamos a ir data a data. El primer dato de peso va a ser el PIB de los Estados Unidos, ¿sí? Luego vamos a tener, fíjense, habla Trump, el día martes habla Trump a las 8:30 de la mañana, todo lo que diga este señor es clave. Así los datos vayan como vayan, en buena línea o en mala línea, lo que diga Trump es clave para los mercados. El mercado se toma muy en serio lo que dice este señor a pesar de que existe lo que se conoce como el taco trade, ¿sí? Pero se toma muy en serio las palabras de este señor.
¿Listo? Luego tenemos el IPC de Australia, bien, y hasta el día miércoles tenemos decisión de tipos de interés de Canadá en el que se espera una pausa. Canadá es algo complejo porque viene empezando la semana con una amenaza directa por parte de la administración Trump, ¿sí? Por parte de la administración republicana, con respecto a de que si concuerda o cierra negociaciones con China, les van a poner un arancel del 100%. ¿Vale? Lo que podría provocar que a pesar de que el dólar americano siga siendo débil en su estructura, frente a Canadá se fortalezca. Pero también existe la posibilidad de que entre en vigor el sentimiento contrario. Y mientras muchos inversores y traders, especuladores, esperan ese movimiento que les acabé de comentar, el mercado haga todo lo contrario y siga favoreciendo la debilidad del dólar. Bien, listo, perfecto. Entonces en calendario vamos a dejarlo hasta el miércoles. Listo, con decisión de tipos de interés. Wow, tenemos decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. No va a ser una semana cualquiera. Esta última semana va a ser una semana muy importante, en la que incluso se espera que el banco central más importante del mundo también pause sus tipos de interés en el 3,75. Sí, lo que quiere decir que el CME posiblemente atine. Yo también considero que la Reserva Federal va a mantener tipos de interés por esta guerra, más que todo, que hay entre Donald Trump perdón, entre Powell y entre Trump, ¿sí? De que Powell no quiere ceder, no sé, ante las exigencias de Donald Trump de reducir tipos de interés porque no lo ve necesario, ¿sí? Ya después de que se vaya Powell, las probabilidades aumentan, ¿sí? Para la reducción en las siguientes reuniones. Incluso es hasta junio donde ya se ve una probabilidad de casi el 60%, mentiras, del 33% en que haya una reducción de tipos. Ya es hasta julio en donde ya se ve con más claridad que sí se reduzcan tipos. Recuerden que esto varía, esto cambia. ¿De acuerdo? Pero quiere decir que hasta julio mantendrían los Estados Unidos tipos de interés en el 3,75. Por diferencial de tipos, esto se supone que debería darle una fortaleza al dólar. Pero por las políticas externas que está llevando a cabo Donald Trump, la desconfianza que está generando hacia sus socios comerciales e incluso rivales comerciales, hace que estos gobiernos estén vislumbrando la posibilidad de comenzar a vender deuda norteamericana, cosa que ya ha venido haciendo China hace aproximadamente 3 años, ¿sí? Adquiriendo más reservas de oro y deshaciéndose de la deuda norteamericana de a poquitos. Bien, eso es un arma mortal que se podría utilizar contra Estados Unidos. A pesar de todo, también es algo que quiere hacer o que quiere conseguir Donald Trump, un dólar barato para favorecer su balanza comercial y conseguir su objetivo de convertirse en el principal vendedor del mundo. ¿Listo? Sin embargo, estas medidas podrían ser beneficiosas para el dólar en sus primeras jornadas, considerando que se espera un Producto Interior Bruto superior al 5%, ¿sí? Si no lo vemos mal, sí, superior al 5%, ¿de acuerdo? Y se espera una pausa por parte de los tipos de interés. Entonces, eso de ahí hasta el miércoles podría ser compra con el rumor, vende con la noticia. ¿Qué es lo difícil para especular esta semana, chicos, chicas? Que puede que la reducción de tipos de interés ya esté descontada, pero lo que diga Powell siempre es la clave. Siempre el comunicado del FOMC. Si se va a ir más hacia el lado de la inflación, si se va a ir más hacia el lado del empleo, si ve una economía fuerte, si ve una economía con posibilidades de ralentizarse, si pone sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno vuelva a cerrar. ¿Sí? Eso es lo que realmente le interesa al mercado. Esto ya está más que descontado. ¿De acuerdo? Luego el día jueves tenemos GDP nuevamente, tenemos renovaciones de subsidio por desempleo, ¿vale? Y las peticiones, lo que es semanalmente. ¿Listo? Y ya después el IPP, índice de precios al productor. Esta parte va a ser fundamental para las próximas decisiones y la actualización, por ejemplo, de esta página. Porque si la inflación está cayendo fuerte como lo está demostrando o como lo demostró en el último dato de hace más o menos 20 días, ¿sí? Pues la Fed puede ver que sí pueden reducir tipos de interés ya no en julio, sino en abril, ¿vale? Entonces de esa manera utilizamos estos datos. ¿Listo? Ahora, vámonos a lo que está haciendo el retail. ¿Cómo cerró el retail la semana pasada con el dólar? Bastante sobrecomprado, lo que seguiría favoreciendo las ventas. Pero la caída del día viernes después de Davos fue vertical y rápida, chicos.
lo que quiere decir que no se nos debería hacer extraño una recuperación en el dólar en las primeras jornadas, a no ser de que siga cayendo. ¿Qué me gustaría a mí que podría hacer el dólar a nivel técnico? ¿Sí? Que nos creara un área de trabajo, ¿sí? Rompiese, confirmando, ¿listo? Y en las siguientes sesiones podría confirmarnos un ciclo alcista para poder ir en línea con los fundamentales que se están esperando esta semana a favor del dólar americano, por lo menos hasta el día miércoles cuando habla Powell. ¿Listo? Mientras tanto es bajista. ¿Listo? El dólar es fuertemente bajista en sus dos direcciones, tanto del corto plazo como del mediano plazo. ¿Listo? Teniendo en cuenta el máximo estructural del mediano plazo que se ubica en los 98,86. Todavía no tenemos un mínimo, por lo tanto no tenemos el área de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué sí podemos ver en el mediano largo plazo? Que la estructura es alcista, que tenemos un objetivo de Fibonacci en los 97,26, ¿sí? Y que ese punto, no estoy diciendo que vaya a ser 100% de pivote, porque recuerden que la metodología que nosotros utilizamos en Instinto Bursátil no busca adivinar el precio, ¿sí? Sino simplemente poner el contexto y basarnos en el ahora, lo que está haciendo el precio en estos momentos. ¿Listo? Y a pesar de que el precio rebote en este punto, tiene la importante tarea de superar los 98,86 si quisiera volvernos a dar una guía de que realmente va a ser un X, uno y un posible 2 para buscar un 3 y la superación de su máximo estructural en los 100,34. Hasta que eso no suceda, no podemos decir nada, sino simplemente adaptarnos a la tendencia bajista que lleva actualmente el dólar americano después de que perdió los 98,24 la semana pasada. ¿Listo? Eso me lleva a mí a ver los correlacionados. Empecemos con Forex. ¿Listo? Ya nos trasladamos a los índices, porque los índices también tienen mucho de qué hablar con los earnings que se van a presentar esta semana, en su gran mayoría de las siete magníficas, las tecnológicas, las que lideran el mercado realmente y las que van a liderar el futuro. ¿Sí? Hay mucho dinero concentrado en muy pocos sectores, o bueno, en un solo sector prácticamente, pero muy pocas compañías de ese mismo sector. ¿Listo? ¿Quiere decir que eso es una burbuja? No. Ustedes se ponen a estudiar la contabilidad de las empresas, el valor intrínseco, ¿sí? Su free cash flow, y se dan cuenta que son monstruos, muchachos. Amazon, Apple, bueno, Apple ya no tanto, de todas maneras sigue siendo grande, bien, pero si nosotros la comparamos con Alphabet, con Microsoft, con Amazon, con la misma Tesla, sí, son monstruos realmente y tienen todavía muchísimo potencial de crecimiento. Eso va a seguir favoreciendo los mercados. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que entender que están muy sobrevaloradas en múltiplos, hay mucha expectativa frente a la inteligencia artificial y si la expectativa se enfría, el mercado corrige. Si la liquidez se drena, el mercado corrige. Si la geopolítica sigue con la hostilidad actual, el mercado corrige, ¿sí? Porque se frenarían las cadenas de suministro, siempre y cuando sea una guerra de importancia, ¿sí? Desde que no sea una guerra de importancia al estilo Ucrania y Rusia cuando empezó, el mercado no le importan los conflictos bélicos. Por el contrario, si se empieza a incrementar la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, sí cae el mercado. Al mercado le importa el dinero. Suena crudo, pero es la verdad de lo que tenemos que admitir los que nos dedicamos a esta profesión. ¿Listo? Perfecto, entonces vámonos primero a los correlacionados. Empecemos por el USDCAT, que es el primero que está en fila. Acabamos de decir que Canadá enfrenta una amenaza de un arancel del 100%. Si nosotros empezamos con su estructura del mediano largo plazo, hay que entender, debemos comprender que su tendencia es alcista. Es un impulso y un retroceso. Esta es la dirección que tenemos actualmente. Esta es la única información que tenemos actualmente por parte del USDCAT en la temporalidad diaria, en su tendencia del mediano largo plazo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? De que el precio puede empezar a recuperarse, ¿sí? E incluso tener la probabilidad de confirmarnos la superación de los 1,3920 y así marcarnos o así darnos la guía que quiere seguir siendo alcista. ¿Listo? O también tiene la probabilidad
de superar el mínimo estructural que se encuentra en los 1.3642 y cambiarnos la perspectiva y entender que posiblemente entonces quiera seguir buscando los objetivos de Fibonacci que se encuentran en los 1.3512, 1.3457 y aún así siga siendo alcista. Impulso, retroceso. Bien. Solamente si el precio pierde los 1.3640. ¿Por qué? Porque así como se los he enseñado en diferentes ocasiones en el audio USD, el precio puede hacer esto. Totalmente natural. ¿Sí? Consolidarse. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Sin embargo, en su estructura del mediano plazo es bajista. Luego de perder los 1.3854 y empezar a confirmar mínimos decrecientes y máximos decrecientes. De Kinder, chicos. ¿Sí? Estructura de mercado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es bajista. ¿Listo? Son las ventas las que favorecerían este par. Ya vimos los datos que espera Canadá, por lo menos en el inicio de semana, y podemos ver que es el retail el que sigue apoyando vender el activo. Sin embargo, la caída fue muy fuerte, fue muy verticalizada, entonces no se nos haría extraño un retroceso. Sin embargo, si ustedes entienden que cada vela es una estructura, todo este mercado fue eficiente. Toda esa caída fue eficiente, se ve vertical, pero toda esa caída fue eficiente. ¿Listo? Veamos si posiblemente nos hace el mismo escenario que vimos en el dólar, nos haga una estructura pequeña, ¿listo? Nos engañe, nos haga el cambio de ciclo y busquemos compras esta semana a favor del dólar, por los datos más que todo y por lo que pueda decir Powell. ¿Listo? Y por la expectativa de que el dólar, por diferencial de tipos, esté más fuerte que las demás divisas en el mundo. ¿Listo? Reino Unido, Australia, Canadá, Europa. ¿Listo? Dejando por fuera los mercados o las economías emergentes, ¿no? Que tienen tasas de interés muchísimo más altas porque su nivel de inflación es mucho más alto. ¿Listo? Pero USDCAD buscaríamos ventas al principio. ¿Listo? Pero entendiendo que estamos en estructura o estamos en zonas de riesgo. ¿Listo? ¿Vale? Sin embargo, seguimos estructura. Si nos sacan un stop loss y vuelve a su ciclo alcista, ya sabemos lo que debemos hacer. Bien, el euro aparece con un gap increíble al alza, ¿sí? Eso quiere decir que el dólar va a aparecer fuertemente a la baja, incluso puede que ya aparezca liquidando el objetivo de Fibonacci, porque el euro está aperturando con un gap del más 0,38, casi más 0,40%, y solamente estamos en apertura de sesión, ¿listo? Solamente estamos en apertura de sesión. Lo que quiere decir que ahorita mucho comprador se pone en el juego y los barren, ¿no? Entonces no estamos en nivel de comprar y tampoco estamos en nivel de vender, pero sí estamos en una estructura alcista. Entendamos que el gráfico tenía un sesgo bajista en el mediano largo plazo, ¿verdad? Lo comentamos en diferentes ocasiones. Impulso, retroceso. Esto no es un rompimiento. El precio se lateralizó prácticamente desde julio del año pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses lateralizado. Y hasta ahora, listo, dependiendo cómo termine de cerrar la sesión de mañana, podemos entender que el precio ya no quiere seguir cayendo más, sino que por el contrario va a confirmar un cambio de carácter de bajista, de pasar de ser un X1, va a pasar ahora a ser X1. Pero fíjense todo ese campo que dejaría como retroceso. ¿Listo? Esos son fractales, chicos. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, hasta que eso no suceda, no podemos actualizar el gráfico y el gráfico sigue siendo bajista con riesgo de que eso cambie para la sesión del martes. ¿Listo? En temporalidad del mediano plazo, fíjense también cómo esa fuerza rompe los 1.1768, confirma la intención alcista acompañada de volumen. ¿Listo? Incluso ya teniendo una divergencia interesante para empezar a ver un retroceso y poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el euro haga lo mismo, ¿verdad? De que retroceda, amague, cambie su carácter y nos genere un posible ciclo bajista.
Pero, ojo chicos, porque son escenarios. ¿Eso quiere decir que vamos a buscar ventas? No, ya lo platicamos en la comunidad de Telegram, cómo de ahora en adelante vamos a manejar esas situaciones. ¿Listo? Si el precio nos dice que lo compremos y se cumplen todas nuestras confirmaciones, lo vamos a comprar. ¿Listo? Si nos cambia, entendemos que la estructura real es de compras, por lo tanto las ventas, aunque se genere un ciclo de ventas, van a correr más riesgo, pero también las podremos aprovechar. ¿Listo? Entonces, en resumen, USD bajista, euro dólar alcista. La libra, lo mismo, abre con un gap alcista del 0,22%, un poco más débil que el euro, pero igual más fuerte sobre el dólar americano. Vean lo que hemos conversado en muchas ocasiones, chicos, con la intención de querer adivinar el mercado. Obviamente entendiendo que así funciona también el mercado, ¿de acuerdo? En el sentimiento, en el sentido de los futuros, órdenes pendientes, bloques de órdenes, ineficiencias, ¿sí? Y zonas importantes de pivote en las que el precio realmente interactúa y cae, cierra esos gaps, esa liquidez que existió en ese momento y genera un movimiento contrario. Quiere decir de todas maneras que el precio entonces tenía que seguir con impulso, retroceso y seguir cayendo en vertical. Pues esto es una prueba nuevamente de que no es así, de que el mercado es un ente, como decía Adam Smith, prácticamente independiente. Obviamente, sabemos que detrás de él hay muchas cosas más, pero el mercado hace lo que quiera, no lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y ahí se llevó a todos esos vendedores que esperaban que la libra estuviera débil frente al dólar en las siguientes jornadas. ¿De acuerdo? E incluso si supera los 1,3676 cambia el juego. Cambia de ser bajista y pasa de ser un X1, así como en el euro, a ser un X1 si supera los 1,3672. Así de sencillo. Y miren lo que veíamos en la clase del viernes con la comunidad de Telegram, cómo se alinearía entonces la tendencia de largo plazo. Estamos hablando de que sería un impulso, retroceso, impulso, si es que el precio superase los 1,36, 1,3764. ¿Listo? Solamente de esa forma podríamos confirmar que el precio quiere continuar siendo alcista en el largo plazo y aún seguir siendo un simple retroceso de la verdadera tendencia. Impulso, retroceso. ¿Lo ven? Fractales nuevamente. Pero en resumen, la libra esterlina abre con una fuerza abismal al alza, igual que el euro. Ya lleva una apertura del 0,31%, el euro del 0,40 y el USD CAD empieza con un beneficio más leve del menos 0,01, visto a favor del dólar canadiense del más 0,01. ¿Listo? Vámonos al australiano dólar. El australiano dólar es un par difícil, pero que se hace coger cariño si lo entendemos de manera correcta. Que hemos dicho en muchas ocasiones, este par es alcista, sin ánimo de tener la razón, porque eso no nos interesa, simplemente siguiendo el precio. El gráfico es alcista, el gráfico es alcista. Lo decíamos aquí, lo decíamos por acá, cuando el precio retrocedió todo esto. Cuando rompió, lo decíamos, sigue siendo alcista. Volvió a romper, sigue siendo alcista. Miren todo el margen que tiene, si es que no sigue subiendo más, para retroceder. Y desde que no pierda los 0,6660, seguirá siendo alcista. ¿Listo? Recuerden que Australia también tiene datos esta semana, ¿de acuerdo? Siendo el más importante el IPC. Bien, perfecto. No nos vamos a demorar mucho. Es alcista, ¿listo? Es alcista, por lo tanto, el retroceso que nos genere, si confirma intención de seguir continuando las compras, vamos a seguir comprándolo, ¿de acuerdo? Sin olvidarnos el dato que tiene o que espera Estados Unidos el miércoles. Bien, los yenes, chicos, ustedes se pueden dar cuenta, fuertes, muy fuertes. Son la divisa más fuerte frente al dólar en la apertura del mercado con una apertura de casi el 1% a favor de los yenes. ¿Por qué? Porque la política de Japón a nivel monetario también está cambiando. Japón ya no solamente está revalorizando los yenes,
para enfrentar su inflación, sino para darle un atractivo a su divisa. De estar en el 0% casi 2 décadas, incluso un poco más de 2 décadas, están en el 0,75%. Y como les comenté al principio del video, según las actas del Banco de Japón, pretenden estar así durante un tiempo bastante prolongado, lo que va a valorizar los yenes. Ocasionaría que los inversores saliesen de los dólares o las divisas alternativas con las que compraron, ¿sí? Y se trasladen nuevamente al yen japonés, ¿sí? Y hoy por hoy, el dólar yen es uno de los gráficos que más lo demuestra. Fibonacci nunca falla, ¿sí? Realmente hay que saberlo ejecutar, pero tiene una tasa de éxito muy alta. Ahí está, deuda de Fibonacci que salió el 16 de diciembre, o sea, de aquí, de esta onda de aquí, sale este objetivo, ya está completamente mitigado. ¿Vale? Sin embargo, cuando el precio cae tan vertical, no se nos haría extraño una recuperación igual de fuerte. ¿Por qué? Porque acá hay mucho dinero, ¿sí? A menos de que la situación interna o externa, ¿sí? De los gráficos demuestre lo contrario y los yenes o el dólar como tal siga debilitándose frente a sus paridades. Pero el yen, como ustedes se pueden dar cuenta, es fuertemente bajista. Por lo tanto, buscamos ventas. ¿Listo? Resumamos Forex, equipo. USD ventas. Eurodólar, compras. Libra dólar, compras. Australiano dólar, compras. Y el yen, ventas. ¿Listo? Y voy a incorporar el franco suizo y el neozelandés para poder incrementar más el portafolio. ¿De acuerdo? Veamos cómo se está comportando el yen y el yen se está comportando igual frente a todas sus paridades, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el Canadá, cómo se está comportando frente a Australia. Fíjense, fíjense, ¿sí? Frente a Australia pierde fuerza, frente al dólar se mantiene, pero asimismo Canadá estaría perdiendo la fuerza frente a todas sus otras paridades. ¿Listo? Por ejemplo, veámoslo con el yen, que el yen ahorita es una divisa bastante fuerte. Veámoslo con el yen. A ver, veámoslo con el yen, porque no sé por qué se aquí. Ah, creo que ya lo tenía. AUDJP, acá está. Véanlo. Ahí está. AUDJPY, igual, son los yenes los que se están valorizando fuertemente. Más frente a otras divisas, más frente a unas que otras. ¿Listo? Entonces, yo creería que mañana lunes sería ver la apertura de la volatilidad real ya del mercado. ¿Listo? Con todas las máquinas operativas, todas las sesiones abiertas. Bien. Ver que cierre todo ese fuerte impulso que dejó desde el día viernes para poder seguir intentándolo comprar nuevamente sin olvidarnos del dato del miércoles. ¿Vale? Bitcoin. Y las criptomonedas. Chicos, Trump fue algo positivo con el proyecto de ley que quiere llevar a cabo con las criptomonedas. Sin embargo, voy a estudiar bien ese discurso que desarrolló enfocado en la parte de las cripto, porque hay algo que no me cuadró muy bien con el tema de la regularización, ¿no? Con lo que quiere hacer realmente en su proyecto de Bitcoin y el control que se quiere llevar a cabo por parte de los gobiernos, en este caso Estados Unidos, hacia el sector. Bitcoin perdió todo su razón de ser desde que ahora mismo está siendo vislumbrada como un activo que también se puede controlar, que también se puede manipular, al igual que se manipula el dólar, al igual que se manipula cualquier divisa fiat. ¿Listo? Yo lo veo de esa forma ahí. Perfecto. Hace falta todavía una sesión para poder confirmar el rompimiento de los 87.793. Yo les había compartido a ustedes en la última ocasión que cuando Bitcoin fue capaz de superar los 93.755 e incluso confirmó la superación de los 94.834 y los 96.208, tenía la importante tarea de superar los 106.612 para poder interpretar que las posibilidades de un nuevo máximo histórico eran altas, pero no lo ha logrado. Por el contrario, pasó de ser una tendencia alcista
volvió a ser una tendencia bajista y sigue confirmando ser una tendencia bajista. Bitcoin es bajista, incluso en el largo plazo. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Después de que perdió los 98.075 dólares por Bitcoin, Bitcoin pasó de ser un mercado comprador a ser un mercado vendedor. Y mientras sigan estos personajes diciendo que cualquier caída en BTC es para comprarla, los que la están vendiendo se están llenando los bolsillos a manos llenas. ¿Listo? Entonces hay que saber cuándo comprar. ¿Qué es lo diferente de Bitcoin, por ejemplo, a una acción que no tiene un valor intrínseco real? ¿Sí? Que no podemos hacer una proyección de cuánto puede valer Bitcoin en el futuro, porque es netamente especulación. Y Bitcoin, así mismo como la gente dice que puede llegar a 1 millón de dólares, pues yo me atrevo a decir que así mismo puede llegar a cero. ¿Sí? Y y el desarrollo de las divisas digitales son una guerra directa contra BTC y las altcoins. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Sin embargo, a nivel estructural es bajista. Vamos a esperar el área de trabajo para saber entonces si podemos continuar con la estructura de ventas o si por el contrario, después de confirmado el rompimiento de los 87.775 entremos en un área de corrección. ¿Listo? Por otro lado tenemos Ethereum. Ethereum es bajista en el largo plazo e incluso desde hace más tiempo que Bitcoin. ¿Sí? Cuando superó los 1723 en el año 2022 es bajista e incluso se lateralizó. ¿Sí? Estamos así. X, uno 2 lateralizados, ¿de acuerdo? Con objetivos de Fibonacci en los 2516 y uno mucho más abajo en los 469. Objetivo que no creo que se dé tanto porque como les compartía en las historias de Instagram, el ecosistema de Ethereum es incluso mucho más favorable, ¿sí? Y sencillo de entender que el de Bitcoin. Ethereum es más barato, muchísimo más barato que Bitcoin. Entonces, toda la liquidez que se está pasando o que se está drenando de BTC se puede trasladar a Ethereum. ¿Listo? Pero igual, por el momento, es bajista. ¿Sí? Yo les había compartido igualmente que cuando Bitcoin rompió la importante resistencia de los 93.777, Ethereum ya lo había hecho muchas veces, ¿no? E incluso lateralizado. Rompe hacia arriba, rompe hacia abajo, rompe hacia arriba, rompe hacia abajo. Eso es un rango. ¿De acuerdo? Perfecto. Igual que Bitcoin, que parece ser que sí lo va a hacer, pero hay que esperar. Si en la siguiente sesión supera los 2.911 dólares, tenemos un nuevo fractal del mediano plazo. ¿Listo? Y seguimos vendiéndolo. ¿Listo? Ya aperturaron las materias primas, apertura el oro. Apertura al oro y este activo realmente es uno de los mejores radares que nosotros podemos tener, sí, como inversores retail para entender lo que está sucediendo en el mundo. Puede que muchas personas le estén sacando beneficios, le estemos sacando beneficios y yo me incluyo en ellas, pero lo que augura no es nada positivo. Sí, movimientos tan verticales y tan fuertemente al alza, pues no auguran nada positivo. ¿Listo? Comprarlo en máximos es peligroso, pero venderlo es el doble de peligroso. Vuelve y juega en la comunidad de Telegram. Ustedes ya saben cómo desarrollar, cómo ejecutar el nuevo modelo o la implementación que le vamos a hacer a la metodología. ¿De acuerdo? Mientras tanto, vamos a esperar entonces en las próximas sesiones si el oro es capaz de mantenerse por encima de los 4.968 para tener un nuevo fractal. ¿Listo? Ya tenemos aparentemente la creación de una divergencia, por lo tanto, no se me haría extraño pues el inicio de un retroceso. ¿Listo? Veamos cómo está el retail. Bastante neutro en ambas materias primas, por lo tanto, pues no estamos ni muy a favor de las compras, ni muy viendo las ventas. Listo, vamos con cuidado, pero siempre queriéndolo comprar, con la intención de las compras. Recuerden que cualquier tipo de cercanía hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que diga Powell en su reunión, puede ocasionar que las materias primas corrijan. ¿Listo? A no ser de que el retail, de que el inversor retail, incluso las instituciones y los bancos centrales de todo el mundo, sigan viendo que el oro es
por excelencia el activo, el único activo o de los pocos activos en donde pueden encontrar un refugio real. ¿Listo? Bien, ya saben, el oro y la plata. De la plata veníamos hablando en diferentes ocasiones, incluso desde que empezó el año. Vamos a ver en cuánto estaba cuando empezó el año. Estaba en $69. Y se les comentaba, la plata va a $100, tiene un potencial de crecimiento altísimo. Boom. Menos de un mes después, $104. Igual, recuerden que este canal no intenta asesorar a absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. ¿Listo? Lo único que se explica aquí, lo único que se muestra es un modelo que funciona a nivel de gráficos, a nivel de análisis de datos. ¿Listo? Para que ustedes en el momento que lo quieran desarrollar, pues también lo puedan implementar si quieren hacer parte de Instinto Bursátil. Pero en ningún momento se intenta eh, aconsejarlos o asesorarlos para que compren o vendan en determinados puntos. ¿Listo? Bien, perfecto. En resumen, el oro se compra o el oro tiene tendencia alcista. ¿Listo? Por lo tanto, lo ideal sería comprarlo. Y la plata también tiene una respectiva tendencia alcista. Pero eso ya es netamente basándonos en la estructura, ¿sí ven? Acción del precio y fractales, ¿de acuerdo? Por Fibonacci, vamos a ver qué se podría sacar por Fibonacci. A ver, tendríamos X, 1, 2 y hay un objetivo clarísimo en los $95 por onza, nuevamente en la plata, objetivo que surge el 14 de enero de este año 2026. ¿Quiere decir que voy a vender yo la plata hasta ese punto? No hay ninguna razón de ser. ¿Listo? Por el momento es alcista con objetivos de Fibonacci. Bien, el petróleo. El petróleo, chicos, hay algo que se me olvidaba y se me pasaba en la parte, digamos, de Bitcoin, del dólar. Sí, miren el dólar. Ahí cumplió objetivo de Fibonacci. Ahí está, liquidado en los 97 puntos. Ahora sí podemos decir que hay apertura de mercado. Listo, ya abrió el mercado. Ahora sí, todos los movimientos que empecemos a ver son reales. Listo. Dentro de poco abre Tokio y a las 3 de la madrugada hora Colombia abre Londres. Listo, por lo tanto ya están todas las máquinas operativas. Listo. Irán. La caída del régimen de Irán es una caída muy fuerte y es un tema de mucha importancia. ¿Listo? Teniendo en cuenta que Estados Unidos ya se adueñó de las reservas petroleras de Venezuela. Ya son de Estados Unidos, ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Y si hace y si también se adueña de las de Irán, primero depende de la forma en la que lo haga, ¿no? Si Irán llega a dar pelea, porque Irán tiene dos rivales muy fuertes, que son Israel y Estados Unidos. Y también se ha demostrado que este bloque que existe de Corea del Norte, Irán, Rusia y China no es que sean como muy allegados a ayudarse entre ellos, ¿no? Porque cuando cayó Siria, Rusia y China no hicieron nada, ¿sí? Cuando empezó la guerra de los 12 días contra Irán, Rusia y China tampoco hicieron nada. Bien, por lo tanto son rivales que pelean solos. ¿Listo? Entonces podríamos experimentar un repunte en los precios del petróleo, pero si Estados Unidos controla las reservas de Venezuela, las reservas de Irán y al mismo tiempo es el principal productor de crudo de todo el mundo gracias al fracking y gracias a que sacó a Rusia del mercado europeo, tiene el poder de controlar los precios, ¿sí? Tendría más poder que la propia OPEP, ¿sí? Y Donald Trump quiere reducir la inflación. Eso es eh, populismo puro y duro, chicos. Porque él sabe que si los precios del petróleo caen, cae la inflación, cae la gasolina, pueden reducirse los tipos de interés. Donald Trump va a ser visto como la magnificencia de los políticos, ¿sí? Y el petróleo podría continuar su clara estructura bajista que lleva desde que perdió los $62 por barril. Y es un golpe muy fuerte para la financiación de Rusia en la guerra contra Ucrania. ¿Listo? Sin embargo, a nivel estructural es alcista. ¿Listo? Lo compraríamos, ¿vale? Pero con el riesgo de que pueda continuar cayendo. ¿Listo? Vamos a ver el GDP. Si Estados Unidos cumple con el crecimiento preliminar que está esperando para el día de mañana, podemos ver un petróleo posiblemente alcista.
¿Listo? Porque quiere decir que la principal economía del mundo es lo suficientemente fuerte para seguir comprando petróleo. Bueno, ya sabemos que son los principales, los que más venden, los que están vendiendo el petróleo. Entonces, más que todo ese flujo lo veríamos con China. ¿Listo? Si China sigue creciendo como lo está haciendo, el petróleo seguiría subiendo su precio. Y si los conflictos bélicos siguen en aumento, el petróleo también podría seguir subiendo su precio. Si es capaz de superar los 62 dólares por barril al alza, pues estamos hablando de que tiene un margen muy amplio, muy extenso de retroceso de todo este impulso. Bien, impulso, retroceso. ¿Listo? No se nos puede olvidar eso. Vuelve y juega. Fractales. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora para terminar, Wall Street. ¿Listo? Wall Street. Ahí está la apertura de Wall Street. Wall Street le espera una semana bastante volátil con los datos, con Powell y con los resultados empresariales, en su gran mayoría de las tecnológicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una semana muy movida. ¿Listo? Ya saben los chicos de la comunidad de Telegram cómo lo vamos a gestionar de ahora en adelante, pero al mismo tiempo recuerden que es la última semana del mes. Si ustedes ya tienen asegurado su pago, pues no lo pongan en riesgo si sienten incertidumbre con respecto a lo que pueda suceder en esta última semana del mes. ¿Listo? El Dow también se reversa, se devuelve por completo, está confirmando la ruptura de los 48.992 y la posible continuación de su nuevo ciclo bajista. El Dow Jones es impulso, retroceso y puede existir la posibilidad de un nuevo impulso a la baja, al igual que en el SP 500. Listo, descontando incluso los posibles buenos resultados que entreguen las compañías. Es igual o sería igual que el dólar. Bueno, en este caso el dólar apertura a la baja. Yo esperaba que fuera compra con el rumor, vende con la noticia, pero no. El golpe que se está llevando el dólar americano en estas últimas 2 jornadas, porque esto es del jueves, chicos, es fuerte. Es de exactamente en 2 jornadas, el dólar ha caído un 1,42 y hasta ahorita un 1,87. Bien. Entonces, bueno, equipo, para hacer un resumen, vamos o empezamos bajistas en Wall Street, listo, tanto en el S&P como en el Dow Jones. Tenemos un VIX de volatilidad que todavía no apertura esta mañana, listo, pero cierra en 16. Sin embargo, con esa apertura de Wall Street puede estar aperturando por los 19 o 20 puntos aproximadamente. Los bonos del Tesoro también a 30 años cierran en 4,83, a 10 años cierran en 4,23 y a 2 años en 3,59. La curva totalmente desinvertida, que también le quitaría o le sigue quitando atractivo al dólar americano, favoreciendo sus correlacionados, como el peso colombiano, Canadá, euro, libra esterlina, australiano dólar y yenes japoneses, que el yen japonés saben que existe esa diferencia de lo que quiere hacer ahora el Banco de Japón subiendo sus tipos de interés. Bitcoin es bajista, listo. Ethereum igual. Y los reyes, los verdaderos ganadores de la contienda hasta el momento, el oro y la plata, teniendo casi una revalorización o una revalorización en un mes, ni siquiera se ha acabado el mes en la plata de un 46% y en el oro de un 16%. Es increíble. Listo, chicos. Vamos a dejarlo hasta ahí, pendientes de los datos de esta semana. Listo, de las actualizaciones o los cambios que pueda enfrentar el CME, del sentimiento retail. Listo, y el apoyo que nos genera a nosotros como un indicador más para nuestras decisiones, ¿vale? Y los datos después de la misma semana, entendiendo que el más importante y el que no se puede especular es las palabras de Powell en su conferencia de prensa. ¿Listo, equipo? Los dejo. Espero les sirva el journal, chicos. Ya saben que cualquier aporte, cualquier comentario, cualquier análisis es bienvenido en el grupo. ¿Listo? Estudien, infórmense,
de manera correcta, listo, de las fuentes alternativas. Bien, ese es el pequeño consejo que les doy, que no me están pidiendo, pero que siento que es algo obligatorio que debemos hacer nosotros como seres humanos en la actualidad. Y sigámonos preparando, ¿listo? Los dejo hasta aquí. Esperemos a ver cómo evolucionan las ideas, cómo evolucionan los gráficos de aquí a mañana y de aquí al miércoles también. ¿Listo? Dios los bendiga. Les deseo una excelente semana a todos. Que estén muy bien.